Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola, ya estamos de vuelta. Continuamos con el aporte que nos iba a hacer el doctor Prieto, así que le doy la palabra respecto a la pregunta que había hecho sobre qué impacto pudo haber tenido la vuelta a la presencialidad desde un año y medio, dos, telemático para gran parte de la sociedad. Sí, es interesante, Andrés, porque de alguna manera los cambios son situaciones que generan espacios de incertidumbre, que es uno de los elementos importantes que pueden afectar la salud mental, especialmente en aquellos que tienen que ver con las situaciones más habituales que vivimos, que entendemos como trastornos. Y efectivamente, para muchas personas, el retorno a la presencialidad significó un cambio en una forma que ya se había adquirido de funcionamiento habitual. Para mucha gente enfrentarse al retiro de las mascarillas fue una cuestión difícil, volver a subirse a las micros, a los metros llenos, tener que desplazarse muchos kilómetros para poder llegar a sus trabajos. Pero de alguna manera hay que considerar lo que esto tiene, qué impacto tiene esta situación en el largo plazo, cuando uno quiere saber o quiere tratar de analizar cuál es el impacto que va a tener en salud mental. Los procesos de salud mental en lo individual se viven de forma aguda y relativamente rápida, pero en lo colectivo se viven de manera, en tiempos mucho más amplios. Y al entenderlo con una mirada más pública, ¿cierto? Más colectiva de estos fenómenos, también pasan cosas interesantes en relación a las crisis. Por ejemplo, una de las cosas que pasa es que nos hacemos muy conscientes de cuestiones que antes de la pandemia tampoco estaban tan bien. La desigualdad, que de alguna manera se vio exacerbada, la inequidad que se vio exacerbada durante la pandemia, la hemos tenido siempre, y eso lo sabemos, y se hizo más difícil de tolerar en ciertos momentos. La inaccesibilidad o la falta de acceso a los medios digitales, que tienen un porcentaje importante de la población, el cálculo era entre el 20 y 30% en el periodo de pandemia, se hizo evidente e insostenible. Hoy día la conectividad digital es un elemento que es una de las determinantes sociales más importantes que antes no ocurría de alguna manera. En general, los procesos de crisis, uno podría pensar, por ejemplo, el impacto de las crisis migratorias. Efectivamente, tiene un impacto muy importante para la gente que migra. Yo sé que me salgo un poco fuera de contexto, pero tiene que ver con cómo vivimos la diversidad, las variables de lo cotidiano. Tiene un impacto importante en los migrantes, tiene también un importante impacto en la población, pero de alguna manera generan un aumento de la diversidad. Y también lo que nos está pasando, retomando un poco la pregunta inicial, que quizá el estallido también fue un punto muy importante de esto, y especialmente a propósito de la lucha feminista y la lucha de género, que hoy día estamos haciendo mucho más visibles las diversidades. Estamos todos saliendo más a la luz, porque tenemos también menos miedo a mostrarnos. Y en ese sentido hay un punto quizás en que tenemos un contrapunto con Felipe en relación al esto optimista o menos optimista. Hoy día el sufrimiento está a la vista y durante hartos siglos, o por lo menos dos, hemos vivido la procesión por dentro, como se suele decir. La violencia intrafamiliar es una realidad en nuestro país y era una realidad durante mucho tiempo. El alcoholismo también lo ha sido. Hoy día esta es una cuestión que está más visible. Yo creo que la lucha que han tenido los distintos actores que pelean por la diversidad de género, el feminismo, de raza, ¿cierto? Perdón, de etnias. Eh, todos estos elementos van contribuyendo a la diversidad y al igual que en la naturaleza, donde la falta de diversidad genera incendios inaplacables, como ocurrió en el sur, por una forestación criminal y mercantilista a punta de solo pino, que tenían todos la misma edad y que estaban todos en el mismo tiempo, y que además tenían esta característica que tienen los pinos de ser altamente combustibles. En cambio, un bosque nativo lleno de diversidad tiene mucha más vida, tiene mucha más flora, tiene mucha más fauna,
y tiene una posibilidad de sostenerse a sí mismo mucho mejor. Eso mismo pasa con la humanidad. Una humanidad más diversa, una sociedad más diversa es mucho más posible de ser sostenida en el tiempo que una que se reduce a solo hombres blancos que trabajan y que se desplazan libremente a expensas de niños, mujeres y otras diversidades. Entonces, yo creo que son momentos de cambio que sí pueden manifestarse a través de síntomas de distinto tipo, pero cuando uno hace este análisis en el largo plazo, y retomo la pregunta, hoy día, por ejemplo, a propósito de lo telemático, hoy día contamos con una herramienta que antes no contábamos. Esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Probablemente hace tan solo 5 años atrás era muy difícil de pensar que alguno de nosotros hubiera estado en una posición como esta de una entrevista online que se puede transmitir a todo el mundo. Y el retorno a la presencialidad, a su vez, también ha hecho más visible cuestiones que tampoco eran tolerables antes de la pandemia. Tener que viajar 2 horas de ida y 2 horas de regreso a un trabajo es algo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que encontrar mejores soluciones desde el punto de vista del Estado y de cómo estructuramos nuestras relaciones sociales. Así que yo creo que efectivamente hay un impacto en lo agudo, pero el impacto que esto va a tener a la larga todavía tenemos que verlo y tengo la impresión y la esperanza también de que pinta para hacer una contribución. En términos concretos, porque, bueno, si bien, como hemos conversado a lo largo de todo este momento, sabemos que la salud mental es un tema bastante integral. Y, bueno, también hay que separar lo que es patologizar, a lo que es malestar, etcétera. Pero usted, desde el área pública de la salud, el área de la salud pública, porque igual entiendo que los conceptos que estamos abordando ahora igual se quedan un poco fuera de las atribuciones quizás, no sé, del Ministerio de Salud, el área en la cual ustedes directamente están. Si usted me tuviera que decir en breve cada uno, como cuáles serían los próximos desafíos o materias que son fundamentales avanzar desde el punto de vista de salud pública en lo que son problemáticas de salud mental, en general como en esa línea. Don Felipe. Muchas gracias. Me pregunto yo, y me parece súper interesante la pregunta, ¿el síntoma en sí mismo será garantía de resolución? ¿De qué nos muestra qué nos muestra el síntoma? ¿Qué viene a ilustrar el síntoma? De ahí es muy importante la comprensión del síntoma antes de establecer estrategias eh, de resolución, de intervención, ¿sí? Tanto en el nivel ultra micro, dentro del box, digamos, en el uno a uno, pero también en la comprensión de estos síntomas, de estas patologías sociales que tienen impacto en la vida de todos nosotros. Y ahí, Andrés, a mí me parece que es súper importante establecer de todos nosotros, no solo de los tratantes, no solo de los expertos, porque todos nosotros vivimos entre todos nosotros. La metáfora que establecía Sebastián a mí me parece preciosa y pertinente. Nosotros somos parte de una diversidad tremenda. Lo somos sí o sí. Nos cuesta verlo, nos cuesta significarlo, muchas veces se nos va, pero lo somos. Y en ese sentido, la alternativa está en nosotros, en el conjugar nosotros. Y en ese sentido, si tú me pides dónde está eso, yo creo que es clave la posibilidad de la participación, eh, del ejercicio participativo, del ejercicio democrático propiamente tal, en las políticas públicas, pero también en los procesos de recuperación, en todos los niveles. Y eso implica el hacernos cargo como representantes del Estado de aquello que implica el malestar, no dejarle el malestar solo al individuo que lo está sufriendo, sino actuar efectivamente como Estado, como comunidad. Nosotros utilizamos la metáfora nosotros somos parte de la comunidad de los sujetos que necesitan de nuestra ayuda, esperamos, por un tiempo limitado y acotado de su vida.
pero formamos parte de su comunidad, nos preguntan cosas, nosotros les respondemos cosas sin tanta diferencia de lo que podría ser un vecino con un vecino con el que confía. El estatus de profesional no te exime de tu responsabilidad social y colectiva, porque tú estás ofreciéndose para eso. En términos de política, precisamente el establecer, por supuesto, desde la mejor evidencia disponible, las intervenciones que resulten más efectivas y eficientes, pero con la participación de la comunidad. Y yo creo que ese es un elemento, si lo ponemos en el registro que nos está ofreciendo Sebastián, de desarrollo, de mejora, y efectivamente podemos ver que hay posibilidades, pero necesitan cristalizarse, necesitan hacerse carne, no solo quedar como buenos deseos. Si tú miras desde los planes de salud mental, los modelos de gestión, la incorporación de las posibilidades de la integración colectiva de las comunidades es vital, pero eso ha costado de implementar en los modelos y ha costado implementar en las necesidades, por supuesto, epidemiológicas de la población. Pero si existe una recomendación, tiene que ser con la participación de los sujetos, y eso es algo que debemos aprender a hacerlo en conjunto a través de las posiciones de diálogo y conversación en la validación de los distintos saberes, ¿sí? Eh, si podemos hacer una salud colectiva, necesariamente vamos a tener comunidades que funcionen solidariamente y cariñosamente. Y si no lo logramos, también vamos a tener el efecto de eso, que van a ser sociedades fragmentadoras y reproductoras de un modelo que también produce malestar mental, que eso es fundamental. O sea, si hay algo que yo quisiera que quedara claro, que el efecto de la salud mental no es responsabilidad de sujetos que tienen debilidades psíquicas, tiene que ver también con un modelo de cultura en el cual todos funcionamos y que no todos necesariamente responden de la misma manera y se adaptan de la misma manera. Perfecto, muchísimas gracias, eh, Sebastián. Sí, estoy 100% plenamente de acuerdo con lo que dice Felipe y no lo podría decir mejor. Por lo tanto, todo lo que voy a decir va a ser complementario. No quiero abordar, rescatar lo que habla de la participación y el rol que juega la comunidad en los procesos de recuperación es probablemente lo más importante. Y para no entrar en eso, quiero solo decir otros aspectos que van a ser importantes también, un poco más desde la vereda de la red asistencial, la política pública, más institucional, que también tiene que ver con lo que decía Felipe. Pero hoy día, a propósito de lo mismo, es fundamental entender que lo que ocurre en salud mental no depende de salud. Depende de todas las determinantes y determinaciones que hacen que los sujetos se encuentren en la posición en que se encuentran y que tienen las posibilidades de desarrollarse que tienen y que tienen la posibilidad de relacionarse que tienen. Y en ese sentido, el poder abordar los desafíos en salud mental, y podríamos decir en salud en general, no solo en salud mental, de una manera eh, transdisciplinaria desde distintas áreas, de que de alguna manera hay una frase, ¿cierto?, que se dice mucho y no se profundiza tanto, que es salud mental en todas las políticas. Necesitamos que en vivienda se hable de salud mental, necesitamos que en transporte se hable de salud mental, necesitamos que en educación se hable de salud mental, necesitamos que de alguna manera la mirada de la salud mental como un eje clave en la forma como construimos sociedad y cómo nos vamos a desarrollar y un poco cuál es la riqueza que podemos tener nosotros como capital humano y como capital cultural, la riqueza que está imbricada profundamente en lo que es la salud mental, que eso lo incorporemos como un desafío real, que eso lo incorporemos en cada una de las áreas donde habitualmente está dividido el Estado, lo volvamos a integrar. En una mirada transdisciplinaria, hemos hablado en el último tiempo de un término que no hemos encontrado en otro lado, que es lo transsectorial, es decir, no que estos espacios como solamente de diálogo, sino que realmente el foco esté puesto en el desarrollo de los sujetos. Y ese desarrollo lo abordemos entre todos, pero con un
principal protagonista, que son las comunidades. Para eso hay algo que viene amarrado de eso necesariamente, que es la territorialización. No podemos tomar decisiones para todo un país o para todo un planeta, para todo un continente, ni siquiera para toda una ciudad o para toda una región. Necesitamos conocer las realidades de las comunidades específicas, necesitamos relacionarnos con las comunidades siendo esa comunidad. Y eso es uno de los desafíos importantes que hay hoy día en salud mental, en salud pública mental, desde el ministerio, que es crecer en términos de equipos territoriales, equipos que se relacionan de manera más estrecha, no centrado en el hospital grande que está en uno en cada provincia, uno en cada región muchas veces, que tiene a su cargo 500.000 habitantes o 300.000 habitantes, sino poder acercarnos a comunidades que tengan una identidad propia, que tengan capacidades propias, que tengan recursos que uno pueda eh, abordar en conjunto con esa comunidad, un espacio colaborativo y con las mismas líneas que decía Felipe anteriormente, participativa, donde la comunidad es la protagonista, donde los recursos de la comunidad son los que van a resolver los reales problemas, no los recursos que tiene la institución, pero que de alguna manera estos espacios, estos equipos, esta red se involucra profundamente y es capaz de apoyar en su potenciación y además, por supuesto, de hacer atenciones de salud sin desarraigar a las personas que están viviendo algún problema de salud mental, especialmente aquellos que viven con problemas más graves, no desarraigarlos de sus comunidades para que nunca pierdan la posibilidad de mantenerse vinculados. Históricamente, la salud mental de los siglos anteriores fue conducida a través de hospitales psiquiátricos, donde los problemas de salud mental se resolvían en una internación y eso lo que generaba en definitiva era la institucionalización de esa persona que vivía en un asilo para el resto de su vida y sin volver a tener contacto con su familia. Esa fue la historia de la salud mental. Hoy día la entendemos de una manera distinta, afortunadamente, durante el siglo XX hay una conciencia distinta al respecto y en el siglo XXI se ha tratado de avanzar en esos desarrollos en que la recuperación tiene que ser en la comunidad, si no, no llega a ser una recuperación íntegra. Y ese es probablemente uno de los principales desafíos de que eso se instaure como una política permanente, constante y que no corra riesgos de caerse por distintos intereses que sabemos que existen. Muchas gracias. Bueno, agradezco los excelentes comentarios respecto a lo que es este desafío. Se rescata el tema de la democratización de las políticas públicas, sin dejar de lado también el uso de la evidencia que esté bien, que tenga un estándar adecuado. Bueno, como les comentaba, les quería consultar si es posible me pueden dar una palabra o máximo 5 sobre lo que ustedes creen que es el desafío en salud mental de aquí a 50, 100 años. Proyectemos cuál es la visión que tienen ustedes de lo que el concepto, el concepto de salud mental, en lo que es salud pública en nuestro país, cómo ustedes piensan que va a ir transformándose o cómo debería transformándose según la visión de cada uno de ustedes. Felipe. Sí, muchas gracias. En muy poquitas palabras, ir avanzando hacia la dignidad completa y dejar de hablar de salud mental y hablar de comunidades felices. Yo estaba contando las palabras, pero parece que me paso un poco. Eh, Quizá el mensaje que más me interesaría que quedara es que esto es tarea de todos, no depende de solamente los especialistas, ni los profesionales, ni los técnicos en algo, sino que tenemos que estar todos involucrados. Y en eso el desafío es el encuentro. Quizá esa sería la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ha sido todo un gusto. Le agradecemos su presencia. Don Felipe Gutiérrez, psiquiatra y director del COSAM, miembro de la Comisión de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y don Sebastián Preto, doctor, médico psiquiatra, asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en materia de salud mental y además gestor en salud mental. Muchísimas gracias, que esté muy bien.
A ti. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com